sentido. Vivimos en una cultura, es un viaje entre la biología, la emoción y la conciencia. Justamente es mucho de salud mental tiene también, ¿no? Dice, vivimos en una cultura que muchas veces, perdón. Ya está, ya está. Listo. Vivimos... Le hago una captura para tenerlo. Sí, sí. No, después te lo paso, no hay problema. No te gastes en sacar captura porque se te va a saturar el teléfono, ¿sí? Bien. Yo te mando el PDF ya listo para que lo veas. Vivimos en una cultura que muchas veces nos enseñó a separar mente, cuerpo y emociones, pero sin embargo el cuerpo no funciona dividido. Todo lo que pensamos, sentimos y vivimos deja una huella biológica. Y el síntoma no aparece porque sí. El cuerpo responde constantemente a nuestras experiencias, emociones, percepciones y formas de adaptación frente a la vida. De esta mirada, el síntoma deja de verse únicamente como un error o enemigo y comienza a entenderse como un lenguaje biológico que intenta comunicar algo importante. Ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre la enfermedad, el síntoma y el proceso biológico. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es un conjunto de síntomas que están sostenidos en el tiempo y que afectan el funcionamiento del organismo. Desde la medicina tradicional se clasifica, se diagnostica y se trata clínicamente. La enfermedad también puede comprenderse como una adaptación biológica frente a una vivencia emocional intensa o prolongada. El síntoma es la manifestación visible o perceptible de un desequilibrio. Es aquello que el cuerpo expresa, como dolor, inflamación, cansancio, ansiedad, insomnio, migraña, contractura, gastritis, taquicardia, alergia. Por eso cuando ustedes dicen, me diagnosticaron migraña, ¿sí? Migraña es el síntoma, no es el diagnóstico. ¿Se entiende lo que digo? Hay una diferencia muy importante. ¿Sí? Migraña es el síntoma, que es la manifestación visible y perceptible. Esa migraña puede ocurrir a causa de, que ese es el diagnóstico, ¿sí? Lo que pasa es que el médico no te da el diagnóstico a veces, porque a veces es muy difícil de expresarlo, es difícil, tiene un nombre del que lo descubrió, ¿me entendés? Entonces te dice, no, tenés migraña, tenés inflamación, ¿sí? Tenés alergia. No, el diagnóstico es una cosa. Entonces, cuando la persona viene a la consulta y vos le decís, ¿qué diagnóstico te dieron? Y me dijeron que tengo picazón y urticaria. No. Ese es el síntoma. Sí. El diagnóstico no es ese. ¿Sí? El diagnóstico puede ser alergia, puede ser, no sé, alergia al polen, a las bacterias. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí. ¿Sí? No es el síntoma en sí. El síntoma es lo que yo siento. Eso es lo que nosotros buscamos en bio. ¿Qué sentís? Para descodificar. ¿Se entiende? ¿Qué sentís? ¿Qué te está pasando en tu cuerpo? Yo el otro día le dije a una persona, digo, bueno, ¿cuál es el síntoma? Infección urinaria. ¿Cuál es el síntoma? Infección urinaria. Ese es el diagnóstico. Claro. Yo quiero saber cuál es el síntoma. Me pica. Ese es el síntoma. ¿Se entiende? Sí. Nosotros buscamos eso, chicas, el síntoma. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Por dónde la está pasando? ¿Cómo lo está pasando? El diagnóstico, bueno, después vemos si es, no sé, el síndrome de Scholz, no sé, vieron que siempre son nombres medios raros, ¿no? Sí. Después lo vemos. Porque si vos sos un descodificador vas y le decís, inclusive les pueden traer una enfermedad súper rara, que jamás en tu vida la escuchaste. Te vas a bloquear. Te vas a bloquear. Y vas a empezar a ponerte nervioso como terapeuta. ¿Por qué? Porque no la conoces la enfermedad. Y tu cerebro va a empezar a decir, ¿cómo no la conoces? El terapeuta tiene que tenerle claro todo y vas a empezar a autosabotearte, ¿sí? Entonces, lo importante que cuando vienes a la consulta y escuches nombres raros, ese es el diagnóstico. Vos decís, yo quiero saber el síntoma. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se comporta la enfermedad en vos?
¿Cuál es tu síntoma? ¿Qué tenés? ¿Dolor, inflamación, ardor, picazón? Entonces, por más que te vengan con la enfermedad que te vengan, a mí no me importa eso. A mí me importa cómo se comporta en vos esa enfermedad. ¿Se entiende a dónde voy? ¿A dónde Sí, apunto? sí, sí. Genial, ¿sí? Porque si no, nos asustamos los terapeutas. Y nos empezamos, si sos súper autoexigente, te vas a empezar a autosabotear. Y la idea no es que nosotros nos saboteemos, y la idea es tampoco que el consultante se dé cuenta que vos no sabés de qué está hablando, ¿sí? La idea es que el consultante sí, 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 está bien, sí, claro, pero decime, ¿cómo es el síntoma? ¿Qué sentís? No, 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 y por ahí vos ni sabías cómo se llama, ni entendés qué era la enfermedad, pero suficiente con cómo se manifiesta en su cuerpo para poder descodificarlo, ¿sí? El síntoma es el mensaje, no es el problema en sí mismo, sino la forma que tiene el organismo de avisar que algo necesita atención. Clarísimo, algo necesita Ujú. atención. Y ya, desde ese momento que vos le preguntás cuál es el síntoma, cómo te sentís, automáticamente le está dando atención a ese mensaje que el cuerpo está manifestando a través de la biología. Y ya empieza a cambiar, aunque no lo crean. Algo empieza a cambiar, ¿sí? ¿Y ahora qué es un proceso biológico? El cuerpo está constantemente intentando sobrevivir, protegernos y adaptarse. Un proceso biológico es la respuesta inteligente del organismo frente al estrés, a las amenazas, a las pérdidas, al miedo, al conflicto emocional y a las experiencias traumáticas. El cuerpo no distingue completamente entre un peligro físico real, un peligro emocional vivido con intensidad. Por eso reacciona biológicamente. Y reacciona biológicamente con sus patrones aprendidos. Ujú. Esa es la realidad. Por eso, muy importante es la crianza en los primeros años de infancia. Si vos te criaste en un ambiente, y perdón lo que voy a decir, donde estaba la delincuencia, donde estaba la violencia, donde estaba el maltrato, es obvio que vas a replicar esto en tu vida, ¿sí? O vas a elegir todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque en una familia, ¿sí? Todos pueden haberse criado bajo el mismo eh, hogar, ¿sí? Bajo el mismo techo, con las mismas condiciones, y no todos ser iguales, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo del padre que crió a sus dos hijos, ¿no es cierto? Estos chicos que eran mellizos, ¿no? Y el padre era alcohólico, golpeador, ¿sí? Delincuente, ¿y qué hacía? Y le mostraba a sus hijos lo que tenían que ser, ¿no? Salían a delinquir igual que él, y sin embargo, con el paso del tiempo, uno siguió el mismo camino que él, borracho, con adicciones, dentro del mismo camino, ¿no? Y el otro se hizo médico y se alejó completamente de la familia. Para reparar. Ahí ustedes se dan cuenta que por más que hayan sido criados de la misma forma, bajo el mismo techo, bajo la misma familia, los dos, esa experiencia, cada uno la vivió a su manera. Uno decidió repetir y el otro dijo, no, yo esta vida no quiero para mí. Y eligió cambiar, ¿sí? Reparar, como dijo la compañera. Por eso digo, la percepción, ¿sí? Tiene mucho que ver. Y acá hoy vamos a ver el tema de esto, ¿no? Pero va a haber, más adelante van a ver lo que es la neurocepción, ¿sí? La neurocepción, sí, es lo primero que impacta en nosotros y queda improntado. Muy importante. ¿Con qué prisma estoy viendo el mundo? Va a ser como yo lo replique después, ¿sí? ¿Qué sucede en el cerebro, no? Frente al conflicto emocional. El cerebro entra en modo de supervivencia. El sistema nervioso detecta amenaza y se activa. La amígdala cerebral, que es la alarma emocional, el sistema límbico, el eje estrés-cortisol, la respuesta automática de defensas. El eje de estrés-cortisol, las suprarrenales,
¿sí? Las suprarrenales se encuentran, es un sombrerito que se encuentra arriba del riñón, ¿sí? Vieron que el riñón tiene forma de habichuela, arriba del riñón se encuentra el sombrerito, que ahí se encuentra las suprarrenales, que es el productor del cortisol. La persona puede quedar en hiperalerta, ansiedad, insomnio, irritabilidad, desconexión emocional, agotamiento y bloqueo. Entonces el cuerpo comienza a adaptarse para sostener la situación. Importantísimo, ¿sí? Ahora, ¿qué son las constelaciones cerebrales? ¿Sí? Estas se plantean cuando una persona vive múltiples conflictos emocionales simultáneos o acumulados, ¿sí? Diferentes áreas cerebrales que quedan activadas al mismo tiempo. Y esto genera una especie de sobrecarga neuroemocional, ¿sí? Y la persona puede sentir pensamientos obsesivos, cambios bruscos emocionales, sensaciones de no poder salir del conflicto, estados depresivos, conductas compulsivas, desconexión, agotamiento mental o pérdida del sentido. Es como si el cerebro quedara atrapado intentando resolver demasiadas amenazas al mismo tiempo. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en situaciones diarias. Yo creo que, Carlos, perdón, ¿no? Verás vos más seguido que nosotros, ¿no? En el entorno en el que te movés. ¿Por qué? Porque hay personas que viven situaciones de la carencia, de la falta de alimento, la falta de comida, ¿sí? El hecho de tener que salir a la calle a buscar el alimento y el hecho de salir y a su vez no conseguir, y no justificamos a nadie, en las acciones que después posterior vengan, porque son injustificables, y terminan delinquiendo, ¿sí? Entonces vos decís, a esa persona está sufriendo un estado de supervivencia, en alerta, hipervigilancia. Vuelvo a repetir, son injustificables las acciones, injustificables. Pero detrás de esas acciones hay una persona que está sufriendo, que su cerebro quedó atrapado, ¿sí? Vieron que dice, entre demasiadas amenazas por resolver. ¿Me explico a dónde voy, chicas? ¿Sí? Sí, sí. Vuelvo a repetir, no justificamos las acciones, de nadie, no. Pero es la manera que tienen de resolver, ¿sí? Tiene mucho que ver también las cargas ancestrales, del clan, la familia, el entorno. Recuerden que somos seres biopsicosociales y espirituales. Ahora se le agrega el espiritual también, ¿sí? Entonces somos seres biopsicosociales y espirituales. Muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, puede pasar esto. ¿Qué es una constelación cerebral? Muchos eventos traumáticos vivenciados, ¿sí? Muchos impactos, bioshock sería la palabra correcta, que nos sucede en una situación. Lo llevo a otro ejemplo. Por ejemplo, estoy en casa, me suena el teléfono y me dice, vamos a traer un poco de la realidad, ¿no? Me viene este ejemplo, chicas, perdón, y me dicen, me robaron, mami, me robaron, tenés que venir porque me robaron, estoy en la calle y vos salís corriendo. Agarrás el auto y te vas corriendo. Vos tenés el primer impacto, ¿sí? De que a tu hijo lo robaron. Vas corriendo, chocas con el auto. Segundo impacto, el accidente. Tercer impacto, que no llegaste a rescatar a tu hijo. ¿Y cómo se vuelve la persona? Las chicas que ya saben. ¿Cómo se vuelve? Doblemente maníaca. Doblemente maníaca. El primer impacto, me suena el teléfono y me dicen de mi hijo, ¡ay, pero enloquecida salgo! Me vuelvo maníaca, porque tengo que salir a rescatarlo, ¿sí? Y agarro la llave, accidente, boom, tuc. Cambia automáticamente tu cuerpo, ¿sí? Entras en una depresión, que chocaste.
pero te acordaste que tu hijo está esperándote. Impacto porque no pudiste rescatar a tu hijo y automáticamente el impacto vuelve otra vez en el otro hemisferio. Y me vuelvo doblemente maníaca. Y me están llevando a la ambulancia y no quiero la ambulancia. Quiero buscar a mi hijo, quiero ver a mi hijo, quiero saber dónde está mi hijo. ¿Se entiende la reacción? Sí, sí. Bien, ¿sí? Estoy doblemente maníaca. Entonces hay una respuesta de por qué se reacciona de esa manera en la persona. Porque quedó algo, ¿sí? Un impacto, ¿sí? En su otro hemisferio. Y entenderlo va a llevar a que vos vas a entender qué le está pasando a la persona para poder bajarla. Bajarle los cambios, bajarle el estado alterado que se encuentra. ¿Sí? Por lo general en el hospital te ponen a pichicata y te dejan durmiendo, ¿sí? Para evitar ese sobresalto. Pero en realidad, biológicamente, tu sistema se está defendiendo. ¿Me expliqué, Oris? ¿Carlos? Sí, perfecto, sí, sí. Sí, sí, Genial. Silvi, sí. Bien, genial. Si se está defendiendo tus cuerpos, sus cuerpos se están, y bien va, de hecho. Voy a decir, ¿y qué pasó con mi hijo? Que yo no pude llegar a tiempo. Qué tonta, ¿cómo me vino a pasar esto? Pero yo tenía que llegar a... Alguien fue a rescatarlo, alguien fue... ¿Cómo está? Hasta que yo no lo vea, mi cerebro va a seguir teniendo pensamientos obsesivos. Hasta que yo no lo vea, al lado mío, parado, sentado, charlando y bien, sano, entero, ¿sí? Porque el último impacto que tuve fue que lo habían asaltado, pero no sé más nada. ¿Se entiende a dónde voy? Es un comportamiento biológico, comportamiento de supervivencia. Eso es una constelación. Si la trabajamos dentro de las, vamos a poner hasta 2 meses, esto no deja secuelas, se libera. Pero si pasaron hasta 8 meses, ya estamos hablando de tener que hacer terapia. Pero una terapia que la persona puede salir enseguida. Pero si pasan más de 2 años, ya es otro tema. ¿Sí? Hay que trabajar muchísimo, desprogramar, ¿sí? Todo esto que quedó improntado, ¿sí? Porque ya es un riel, una pista, ¿sí? Porque el cuerpo calla porque el cuerpo expresa lo que la mente calla. Muchas emociones no pueden ser expresadas por miedo, por educación, por mandato, por supervivencia, por traumas, por necesidades de adaptación. Y el cuerpo expresa solamente aquello que la persona no pudo decir, no pudo llorar, no pudo defender y no pudo poner en palabras. El cuerpo, ¿sí? Cuando digo cuerpo digo la biología, ¿no? Lo expresa. El lenguaje no verbal también lo expresa, ¿eh? Y muy bien. Las posturas lo expresan muy bien. Por eso se dice que cuando hay emoción reprimida, hay tensión biológica. Cuando una emoción no encuentra salida, queda almacenado en el sistema nervioso, en la memoria corporal, en la musculatura y en los órganos, y en los patrones hormonales también. El cuerpo comienza a sostener un estado de alerta permanente, y con el tiempo aparecen contracturas, ansiedades, problemas digestivos, agotamientos, inflamaciones, síntomas autoinmunes, dolores crónicos. Por eso el cuerpo siempre busca adaptación. El organismo intenta protegernos, el síntoma muchas veces es ese mecanismo de supervivencia que tiene nuestro cuerpo. No tiene otra manera de expresarse, ¿sí? La única manera que tiene es esta, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto. Relación entre emoción, estrés y cuerpo. Cada emoción va a generar una respuesta química y neurológica. Cuando sentimos miedo, angustia, amenaza, tristeza, intensa, inseguridad, el sistema nervioso activa mecanismos biológicos automáticos, ¿sí? Entonces el estrés va a impactar en las hormonas, en el sistema inmune, en la digestión, en la respiración, en los músculos, en el sueño, en el corazón, en el intestino, en la piel. Por eso las emociones sostenidas pueden generar síntomas físicos reales. El estrés no es solo mental, chicos, es biológico también.
Nuestro sistema nervioso y la supervivencia. Claro, cuando el sistema nervioso funciona, siempre va a funcionar buscando seguridad. Cuando percibe peligro, activa lucha, huida y congelamiento, ¿sí? Y si el estrés se vuelve crónico, el cuerpo permanece en la alerta constante. Entonces vamos a tener síntomas como insomnio, ansiedad, fatiga, ataques de pánico, inflamación, dolores y alteraciones hormonales, ¿sí? Existen 4 tipos de impactos de conflictos emocionales no resueltos. Por ejemplo, vamos a decir estos 4. ¿No? 2 personas pueden atravesar la misma situación y reaccionar biológicamente distinto. Un conflicto biológico sabemos que es un evento vivido con gran intensidad emocional que el organismo no logra resolver adecuadamente. También sabemos que cada síntoma posee un sentido biológico relacionado con una emoción o con un conflicto. Y todo lo vivido deja huellas. El cuerpo intenta adaptarse y protegerse. Lo emocional y lo físico siempre van a estar conectados, ¿sí? Algo interesante, ustedes vieron la teoría polivagal, ¿sí? Ustedes sí alcanzaron a ver la teoría polivagal el año pasado, entonces la teoría polivagal nos ayuda a comprender por qué reaccionamos como reaccionamos y cómo recuperar estados internos de seguridad. Muchas veces creemos que nuestras reacciones emocionales son solamente psicológicas, pero en realidad, antes de pensar, el cuerpo ya reaccionó. Por eso se dice que el sistema nervioso es el gran organizador de nuestras respuestas, ¿sí? El sistema nervioso pregunta todo el tiempo, ¿estoy seguro? ¿Estoy en peligro? ¿Debo defenderme? ¿Debo escapar? ¿Debo apagarme para sobrevivir? Y estas respuestas no son racionales, son automáticas y biológicas. No son que yo las puedo pensar para decir, no, son automáticas y biológicas. El sistema nervioso no distingue solo hechos, interpreta, no distingue solo hechos, los interpreta. Y la teoría polivagal, que sabemos bien que fue desarrollada por Stephen Porges, explica cómo el sistema nervioso autónomo responde constantemente al entorno buscando una sola cosa: seguridad. ¿Sí? Muchas veces no reaccionamos al hecho en sí, sino a cómo lo percibimos, cómo lo vivimos, lo que aprendimos, las experiencias anteriores, los traumas y las memorias emocionales. Por eso los estados del sistema nervioso, tanto la teoría polivagal, describen distintos estados fisiológicos. No son malos, ¿eh? No. Todos fueron justamente creados para protegernos. Entramos al primer estado, recordando un poquito, ¿sí?, lo que es el estado de seguridad. Es el estado donde el cuerpo siente calma, conexión, confianza, presencia y regulación. Aquí el organismo no entiende, el organismo entiende, no estoy en peligro, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo en seguridad? Vamos a ver que la persona respira de manera fluida, tiene un corazón regulado, hay una digestión activa, un sistema inmune equilibrado, claridad mental, posibilidad de conectar emocionalmente, ¿sí? Entonces la persona puede pensar mejor, aprender, escuchar, sentir empatía, disfrutar y crear vínculos. Cuando estas emociones están, digamos, en armonía, vamos a encontrar paz, alegría, gratitud, conexión, curiosidad y confianza. Pero también los estados de seguridad te llevan a tener mayor vitalidad, mayor descanso, mejor descanso, regulación emocional y sensación de bienestar, ¿sí? En cambio, en la lucha hay activación simpática, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos el simpático y el parasimpático desde el sistema nervioso autónomo, ¿no? El simpático es el que estamos en constante actividad, ¿no? Cuando el sistema nervioso percibe amenaza, el cuerpo se prepara para defenderse. Acelera el corazón, aumenta la adrenalina, hay tensión muscular, activa el estado de alerta y prepara fuerza física. Acá biológicamente el cuerpo dice, tengo que pelear para sobrevivir.
Va a haber manifestaciones emocionales como enojo, irritabilidad, explosividad, intolerancia, hipercontrol, agresividad, necesidad de dominar. Y los síntomas físicos es hipertensión, contractura, migraña, bruxismo, inflamación, dolores cervicales, gastritis e insomnio. También tenemos el estado de huida. El estado de huida hay una activación simpática. Aquí el sistema nervioso busca escapar del peligro. No pelea, huye. Y las manifestaciones emocionales que vamos a encontrar son ansiedad, miedo, preocupación constante, hiperactividad, dificultad para defenderse y necesidad de hacer todo rápido. La persona suele vivir acelerada, sobrepensando, anticipándose el peligro. ¿Va a haber síntomas? Sí. Taquicardia, ansiedad, ataques de pánico, hiperventilación, colon irritable, agotamiento, insomnio, fatiga. ¿Sí? También tenemos el estado del congelamiento. El estado de congelamiento siente el sistema que entra, se apaga, no siente nada, se apaga. ¿Sí? El estado de congelamiento, el sistema dorsal vagal, cuando entra en peligro, se siente demasiado grande y al no encontrar salida, lo que hace es se desconecta. ¿Sí? Y las manifestaciones emocionales, depresión, sensación de no poder, desconexión afectiva, bloqueo y anestesia emocional. Cuando el cuerpo entra en colapso, la energía baja y la persona siente todo lo que dije, vacío, apatía, cansancio, tristeza, ¿sí? Desconectarse emocionalmente. A nivel físico, fatiga crónica, falta de energía, presión baja, dolor corporal, fibromialgia, sensación de pesadez, enfermedades autoinmunes y desconexión corporal. El estrés emocional sostenido hace que el sistema nervioso permanezca actuando demasiado tiempo. Entonces el cuerpo vive como si el peligro nunca terminara. Vive como conectado, ¿no? Como que el peligro nunca termina, ¿sí? Cuando una persona vive una situación impactante, inesperada o emocionalmente intensa, no solo se afecta su estado emocional, también cambia el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso y del cuerpo. Desde la mirada de salud mental integrativa, entendemos que el ser humano responde constantemente para sobrevivir, adaptarse y protegerse. Por eso el cerebro no diferencia completamente entre un peligro físico y un peligro emocional real. Por eso, un rechazo, una pérdida, una humillación, un abandono, una situación vivida en soledad, puede activar respuestas biológicas reales, ¿sí? En el organismo. ¿Y qué sucede biológicamente? Se van a ver alterados el cortisol, la adrenalina, el sistema inmune, la digestión, el sueño, las hormonas y la inflamación corporal. Por eso el cuerpo comienza a hablar mediante síntomas. Algo muy interesante es la relación entre la emoción, el cerebro y el síntoma. Cada emoción sostenida impacta sobre los neurotransmisores, las hormonas, el tono muscular, la respiración, la digestión, la inmunidad, el descanso y la percepción de seguridad. Por eso muchas veces aparecen síntomas físicos, migraña, gastritis, colon irritable, dolores musculares, fatiga, ataques de pánico, dermatitis, insomnio. El cuerpo expresa lo que el sistema nervioso no logra descargar. Aquí tienen unas imágenes. A ver, esperen que quiero ver qué puse. Bien. Esto es lo que nos sucede en el cerebro. Acá hay distintos puntos, focos, ¿no? Interesante porque esto a ustedes les permite que si esto lo llevan a plantillas, ¿sí? Si esto lo imprimen, sobre todo después lo pasan a una radiografía, le sacan, vieron la tinta a la radiografía es para sacar la tinta se lava con lavandina, ¿no? Y las dejan completamente, o compran ahora también viene en la librería el PVC, ¿sí? Que es transparente. Calcan esta imagen y cada vez que ustedes reciban una tomografía,
Esperen que quiero mostrarles cómo tendrían que hacer. Lo que van a hacer es esto. ¿Ven? Colocar sobre la tomografía que detecten el foco de Hammer y fijar qué zona está afectada del cerebro. Por ejemplo, la zona que tiene la flecha, el cerebro, son los ovarios. Vejiga, ovarios. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes saben que la persona puede tener un conflicto, por ejemplo, de vejiga, ovario, dolores de ovario, puede tener quistes, ¿sí? Puede tener, si es de vejiga, puede tener cistitis, infección urinaria. Entonces, ustedes ya saben que es un tema de marcaje de territorio. O organización territorial, en el caso de vejiga, dependiendo del sexo. Si es en los ovarios, tiene que ver mucho, ¿sí? Con lo femenino, tiene que ver con la creatividad, reproducción. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un hijo real. ¿Me explico? Puede ser un proyecto. La compra de algo que no se dio. ¿Sí? El proyecto era comprar un auto y no lo pudieron comprar, o una casa y no lo pudieron lograr. ¿Sí? Entonces esto se puede ver afectado. A su vez, se puede ver afectada la zona de la vejiga. Si ustedes miran, el anillo concéntrico abarca varias zonas, ¿sí? Pero el impacto central es en el ovario. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bien. Oris, Carlos. Sí, sí, lo veo en el centro, justo. Claro, exactamente, ¿sí? Y es importante, si está en el centro justo, si ustedes lo llevan a las imágenes anteriores y amplían el dibujito, ustedes van a ver que tiene que ver con ovarios. ¿Ven? Ovarios, vejiga. ¿Se llega a ver? Espero que sí. Bueno, sigo entonces. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Excelente, excelente, excelente. Ustedes tienen que siempre ver que en las tomografías, cuando le ven las tomografías, esto está muy marcado. Es probable, a ver si tengo otra que no está tan marcada, me parece que sí. Esta, por ejemplo, miren. Esta ni se ve prácticamente, casi es imperceptible a la vista humana. Pero están, miren, ¿los ven los anillos? ¿Se Sí, ven? sí se ve. Eso es un Sí. foco de Hammer. Eso es un foco de Hammer. ¿Sí? Quiere decir que la persona está vivenciando una situación. Y está en dos áreas el foco de Hammer. Si hay dos focos de Hammer, uno de cada hemisferio, ¿en qué estamos? Constelación. Muy bien, en una constelación cerebral. Ujú. Esta persona es muy probable que tenga pensamientos obsesivos compulsivos o que tenga un comportamiento, ¿sí? Una conducta importante, ¿sí? Esto para ver en qué áreas se ve afectado, ¿sí? Lo podemos llevar, por ejemplo, a este. A este. Está afectado el lóbulo temporal, que es el área del conflicto femenino, y afectado el lóbulo también. No sé, me salió mal la letra I, temporal. También el área del conflicto masculino. Uno está hablando del estrógeno y el otro de la testosterona, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta área de acá arriba, ¿sí? Por lo general tiene que ver con el área del territorial, ¿sí? Y esta parte de acá abajo tiene que ver con el área de relaciones, ¿sí? Es muy importante tener esto. Entonces es muy probable que esta persona, que yo les marque acá, esperen que estoy cambiando, ¿no? Esté viviendo un conflicto de separación. ¿Me explico? Está en plena separación, pleno divorcio, plena separación. Entonces esa persona está en un estado, ¿sí? De una constelación cerebral, con pensamientos.
y me dejó porque se fue con otra, o me separé porque la relación no daba para más, yo era la única que estaba siempre proponiendo todo. ¿Me explico dónde va el grado del comportamiento del pensamiento compulsivo? Sí. Es una constelación. Puede ser una constelación de separación. No remite otra gravedad dentro de esta tomografía, ¿sí? Es una tomografía que el médico te va a mirar y te va a decir, está bien esto, ¿eh? Vos tenés alguna emoción o algo, bueno, pues, psicólogo, vaya al psicólogo y libere las emociones. ¿Me explico? Sí. Bien. ¿Por qué dice área coronaria? De acá abajo, miren. Está afectada en el área coronaria, según Hammer. El área coronaria es todo conquista de territorio. ¿Sí? Puede ser una persona que haya tenido, dice, lesión hipodensa con aspecto en diana, centro y anillo, ubicada en la sustancia blanca de la corteza premotora sensorial en el área coronaria. Conflicto de autovaloración. No valgo, no sirvo. Ahí está, perdón, no había cambiado. ¿Sí? Entonces tiene que ver con esta área coronaria, por ejemplo. Es una tomografía con una perspectiva y un ángulo mucho más claro. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando el sistema nervioso... ¿Qué sucede cuando comprendemos el conflicto? El sistema nervioso puede empezar a salir del estado de amenaza. Sí, la importancia de la escucha en salud mental. Escuchar no es solamente oír síntomas, es comprender la historia, el contexto, los vínculos, las pérdidas, los miedos, los mandatos y las emociones detrás del sufrimiento. Muchas veces, detrás del síntoma hay una necesidad profunda. Ser visto, sentirse seguro, pertenecer, descansar, expresar dolor o recuperar sentido. ¿Sí? Acá, para que nuestro sistema funcione, existen una serie de neurotransmisores. ¿Sí? Estos neurotransmisores, ustedes están viendo la imagen a la izquierda, ¿sí? Esa imagen, ¿sí?, de cómo actúan, es una sinapsis. ¿Sí? ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis es cuando el cerebro, digamos, las neuronas se conectan entre sí para pasar información, ¿sí? Acá tenemos una neurona presináptica, ¿sí?, que es justamente la que libera el neurotransmisor, y tenemos la hendidura sináptica. Nunca llegan a unirse las dos, quedan como sostenidas en el espacio, pero entre ese espacio sucede la magia, ¿sí? Los neurotransmisores, ¿sí?, transmiten de una neurona a la otra la información, ¿sí? ¿Dónde se produce esto? Se producen dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, GABA y glutamato. La dopamina es una sustancia negra, área tegmental ventral. Después tenemos la serotonina, que es el núcleo de RAFE, que se encuentra en el tronco encefálico. Si ustedes miran el dibujito, está bien clarito ahí, ¿no? Ahí están todos los lugares donde se ubica. Todo esto, ¿qué hace? Regula. ¿Qué regulan? Las emociones, los pensamientos, la conducta, la motivación y el sueño. ¿Qué ocurre cuando hay un desequilibrio? Un exceso o déficit de neurotransmisores pueden influir en el desarrollo de la ansiedad, la depresión, el estrés crónico, el déficit de atención, trastorno del sueño y las adicciones. ¿Sí? Muy importante. ¿Qué efectos tienen estos neurotransmisores? La dopamina tiene el efecto del placer, la motivación, la recompensa y el enfoque. La serotonina, el bienestar, la regulación del ánimo y el sueño. La noradrenalina, la alerta, la atención, la respuesta al estrés. La acetilcolina, memoria, aprendizaje, atención y movimiento. GABA, relajación, inhibición neuronal, reduce la ansiedad. Y el glutamato, excitación, aprendizaje, memoria, plasticidad y sináptica. ¿Sí? Muy importante. Los neurotransmisores son mensajeros químicos
que justamente permiten la comunicación entre neuronas y regulan emociones, pensamientos, memoria, conducta, sueño, motivación, placer, estrés, movimiento y atención. Cuando hay desequilibrio, pueden aparecer síntomas emocionales, físicos y mentales, ¿sí? Yo les puse acá, en el cuadrito, la función de cada uno. La dopamina, por ejemplo. Motivación, placer, recompensa. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Generalmente nosotros vivimos desde dos lugares, desde el dolor y el placer, ¿no es cierto? Y la dopamina tenemos que tener mucho cuidado porque ¿qué pasa si esta dopamina está en exceso? Vamos a querer siempre más, 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 ¿sí? Porque nos genera placer, me motiva, te dicen, ¿sí? Todo aquello que a vos te dé placer, motivación, recompensa, enfoque, aprendizaje es porque está la dopamina en función. ¿Qué pasa cuando disminuye? Bueno, depresión, apatía, Parkinson, desmotivación, fatiga, falta de placer, ¿sí? Porque justamente, ¿y qué pasa cuando aumenta? Adicciones. Quiero más, más, más. ¿Sí? Tiene que ver la adicción. La psicosis, la euforia, la manía, la impulsividad. Esto explica muchas veces por qué los adictos cuando están en abstinencia tienen este tipo de situación, ¿sí? Entran en una constelación, porque sería medio contradictorio, ¿no? Entran en una constelación y bueno, y justamente cuando entran en una constelación lo que sucede es que se vuelven doblemente maníacos. Y empieza el pensamiento compulsivo, ¿sí? Entonces aumenta demasiado, ¿sí? Y tenemos psicosis, adicciones, euforia, porque lo que tratamos de controlar es esto, ¿sí? Tratamos de controlar esto, el deseo, el movimiento, el aprendizaje, el enfoque, la recompensa, el placer, sí, tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Voy a tomar agua, chicas, pues se me secó la garganta, dame un segundito. Ahí estoy. Bueno, la serotonina. La serotonina es algo que nosotros comúnmente consumimos mucho. Consumimos mucho, digo, porque es lo que nos permite estar despiertos, levantados. La serotonina es justamente la que su función es dar bienestar, estabilidad emocional, regulación del sueño, apetito, calma, autoestima. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando disminuye? Tenemos depresión, ansiedad, irritabilidad, insomnio y pensamientos obsesivos. Y cuando aumenta hay hiperactividad nerviosa. El síndrome serotoninérgico y agitación, ¿sí? Las áreas principales, tronco encefálico, sistema límbico, corteza cerebral. Tiene mucho que ver también, ¿cómo se llama este tics de mover los pies? El síndrome de las piernas inquietas, ¿sí? Es una de las causas uno de los que vos podés llegar a detectar cuando aumenta demasiado, ¿sí? Es esta sensación de querer salir corriendo, ¿sí? Y no salir. Entonces tus piernas se empiezan a mover, empiezan tiqui, 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 ¿sí? Como que sí, ya se quieren ir, ¿sí? Eso es una de las causales de desfasaje de la serotonina, ¿sí? Y Silvana, Sí, perdón, mi amor. Sí, te escucho. ¿qué pasa en los diabéticos? Se produce mucho el síntoma de las piernas inquietas. ¿Por qué está dado eso? El síndrome de las piernas, porque el diabético tiene un exceso de energía, de azúcar de energía, Ah, ujú, y tiene que claro. tener una liberación, ¿sí? Ujú, Es un sí, exceso de energía. Entonces parece que quieren salir corriendo, ¿sí? sí, Porque eso es lo que sucede. No sé si me expliqué. sí, sí, sí.
Yo lo veo en mi marido, Claro. en la noche, se mueve, inquieto, las piernas. Sí, el síndrome de las piernas inquietas suele darse cuando vos estás despierto. Cuando estás durmiendo, sí, se da también, es verdad, sí se da, pero eso ya tiene que ver por una falta de un oligoelemento. Ah, Puede ser por la falta de el potasio. potasio. ¿Mm? Sí, estoy pensando, sí, falta, puede ser magnesio también, de Claro, magnesio, el magnesio. sí, claro. Sí, estaba pensando, sí, potasio. Potasio sí, pero también el magnesio. El Magnesio, sí, magnesio es el que más influye. Porque a vos lo que te da potencia del síndrome de movimiento de la pierna es la musculatura. claro. Eh, sí, tiene mucho que ver. Mira, desde la bio, eh, el síndrome de las piernas inquietas, ¿sí? Justamente, a ver, de por sí ya el síndrome de las piernas inquietas significa avance en la vida, la autonomía, la dirección que toma una persona, el sostén y la estabilidad y la capacidad de ir hacia el futuro. Ujú, Cuando las piernas no pueden quedarse quietas, ¿sí? El conflicto entra entre querer avanzar y sentir que no se puede. claro. La necesidad de escapar de una situación, ¿viste? Yo te sé, salí corriendo. La ansiedad por el futuro y la sensación de estar atrapado. Necesito moverme, pero algo me detiene. ¿Sí? Ujú, ujú, Y se suele asociar con la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes simbólicamente expresa una profunda tristeza, ¿sí? Que no puede ser expresada. La falta de dulzura ujú, emocional, la necesidad de recibir amor, reconocimiento, afecto, las pérdidas también afectivas importantes, ¿no? ujú. Sí, sí. Entonces, anhelo el amor que no puedo recibir o la dulzura de la vida que falta, ¿sí? Ujú, ¿Y por qué aparece el síndrome de las piernas inquietas justamente cuando hay una patología como esta? Porque sí. es el deseo inconsciente de querer salir de una situación emocional. Ujú, Es esa necesidad, ¿sí? Permanente de hacer algo para ser valorado. ujú. Culpa cuando la persona intenta descansar o imposibilidad de detenerse. Y mi pregunta es, ¿tu marido está jubilado? Sí. ¿Sigue ejerciendo como médico? En el consultorio nada más, pero no tiene Ujú. ninguna relación con obra social ni nada. Bien, o sea que atiende a pacientes consultas privadas. Claro. Ujú. ¿Y cómo le está yendo? ¿Cuánto hace que apareció el síndrome de la pierna inquieta? Y como 3 años hace, sí, Bien, ¿y mucho hace más que... cuánto que empezó con el consultorio? No, el consultorio lo tuvo siempre. Pero que se desligó de las obras sociales. Y mucho más porque se jubiló a los 65 años Ajá. ¿Y qué edad tiene actualmente? y es del 56, mi marido, Ah, mi hermano. bien, mi hermano del 56. O sea, Mm, tiene 70, sí, ¿no? 70. Y a los 65 se jubiló. ujú, Y tenemos un año de posterior sabático de la jubilación, hace 4 años, y hace 3, pero estás ahí. ujú. Se puede descodificar viendo claramente. ¿Se jubiló porque él quiso o por la edad? No, por la edad. Pero por la edad, no porque él quiso, porque él sigue trabajando. Por él daría mucho Sí, más, ¿no? Bueno, ahí sí. tenemos. Clarito, 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 clarito. Sí. Acá hay un claro caso de que... ¿Y su diabetes cuándo apareció? A los 45 años.
Estoy anotando, 45 diabetes. Y escúchame, 45 años aparece la diabetes, ¿no? 45 diabetes. ¿Siendo insulino dependiente? Sí, Ujú. Bien. ¿Y él estaba trabajando? Sí. sí. O Sí. sea, tuvo mm, parotiditis Ah, y ahí produjo la diabetes. sí, pero la parotiditis no produce la diabetes. Parotiditis, fue muy complicada su parotiditis. Claro. O sea que su papera complicó la situación. ¿Qué fue? ¿Que bajó la papera? Sí, ¿Qué afectó? ¿A los testículos? sí, Claro, 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 claro. Ujú. muy complicada. Claro. Eh, sí. Bueno, mira, lo que sucede es esto. A los 9 años, él tiene su mamá, sí, su papá, Sí, bien. Bueno, a los 9 años, algo, a nivel emocional ha vivenciado en su entorno, ¿sí? sí. El Eh, alejamiento de la familia porque estuvo en un colegio internado. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Estuvo en un colegio internado, ¿no? Claro, de los internos. Claro, y ahora te hago una pregunta. A los 45 años, que le agarra la parotiditis, que lo internan supuestamente, ¿no? No, No, pero lo vinieron a ver 3 o 4 médicos. claro, y estuvo que tener mucho reposo, ¿no es cierto? Uy, sí, Sí, sí. Y en este reposo que tuvo sus 45, ¿su madre estaba viva? no, ¿A sus 45 años ya su mamá no estaba viva? no. No. Bien. Claro, la diabetes viene por a los 9 años. Ujú, A sus 9 años él la familia, ¿no? Se aleja de la familia, lo meten claro, en un colegio. Imagínate vos que esa edad, entrar en un colegio pupilo era terrible. la cárcel Claro, prácticamente. claro. Sí, entonces ahí empezó a sentir que había falta de dulzura, falta de un montón de El cosas. abandono, Abandono, falta de dulzura, la claro, vida perdió su dulzura, no hay sentido, no tiene sentido, ¿no? Tiene más que ver con eso. Y cuando le agarra la parotiditis, porque la parotiditis es esto de conflicto relacionado con la imposibilidad de gustar o aceptar una situación, ujú. ¿sí? Aceptar una situación. Está bien, porque en Y ese momento sí, él trabajaba como médico laboral en un ajá, centro donde se daba la aptitud física y sí, viene una remoción de muchos médicos y los trasladan a un centro de salud. claro, y él no quería. No, Y él tuvo que aceptar la situación. y sí, La parotiditis es eso, ujú, tener que aceptar una situación, ¿sí? que no te Tener gusta. que no te gusta, claro, que es contrariada hacia vos, Ujú, ¿sí? Que no te ujú, gusta. Y encima, posteriormente, aparece la diabetes, después de la parotiditis, aparece una diabetes, ujú, ¿sí? Y ahí está con la falta de reconocimiento. exacto. La diabetes aparece por la falta de reconocimiento, ¿sí? Que Y además, remueve la ah, historia, ¿no? De sus 9 años que está en el colegio pupila, claro, y a los 60 años ¿sí? le fallece el hermano más chico, que era muy compinche con él, ¿Sí? y a su vez, ya acercándose a su edad jubilatoria,
Él Sí, pretendió ser el director del centro de salud o se luchó y no lo logró. claro, o sea, que no tuvo el reconocimiento. No, Y ahí se acentúa la diabetes. sí, Claro. Y ahora tenía problemas de hígado, dijiste, ¿no? no, No, se descomponía mucho, era. yo, Ah, esa sos vos. Pero este año él estuvo complicado también, que me sí, contaste. sí, ¿Por sí, qué sí. era? ¿Por qué era? Y, o sea, él no tiene vesícula, y sí, se le Ajá, complicó con el hígado. claro. No tiene vesícula. A ver, no tiene vesícula física. Claro, pero la memoria está. Está en el cerebro el riel, el lugar que ocupa la vesícula. Sí. Enojo, mucho enojo. Mucho enojo, eso es lo que tiene. ¿De qué está enojado? ¿Pudiste saber de qué lo enoja? O sea, retrocediendo hacia atrás, o No, ¿qué lo enoja ahora, por ejemplo? ¿Qué le y enoja? le enoja que le impide por ahí viajar, porque tiene que andar con su insulina, Ajá, y nos ha pasado, o sea que yo digo, eso es inconsciente, nos ha pasado que casi todas las veces, si yo no le estoy insistiendo la insulina, Pablo, eh, se le olvida. claro, claro, Es una claro. negación, pienso ahí, Es una ¿no? negación, sí. Sí, sí, es un enojo que tiene. Es un enojo muy grande. Ujú. Sí, es una negación. Aceptar la situación, el no reconocimiento. El no reconocimiento posterior al cargo que él buscaba, que tanto Claro, quiso, luchó para conseguirlo y no lo tuvo. sí, El no reconocimiento de los padres, también. claro, eso pesa, Claro, eso pesa mucho. pesa, Eso da no, diabetes. Sí, sí. sí, El tema de la vesícula, sí, está bien, pero sigue la emoción ahí. Sigue la claro, emoción ahí. Y el órgano de la vesícula acompañante que tiene es el hígado. Lamentablemente, si no está la vesícula, el hígado va a repercutir. claro, Porque tiene que trabajar por la vesícula, por el mismo y por lo demás, ¿no? Entonces, ahí se ve afectado. Sí, se ve afectado ahí. Ahí se ve afectado. ¿No siempre. aplicó para el aparato de la insulina, el que va fijo en el brazo? No, porque la obra social no se lo da, Qué raro. no, Porque viste que está el aparato fijo, ¿no? Que te pones en el claro, brazo y y, no tenés que andar y estando pendiente con la nada, insulina. sí, Se te coloca solo, sí, y te regula aparte solo, te se da lo que vos regula, sí, necesitas. Claro, te da lo que vos claro, necesitas. Ese sería ideal para él. sí, Ese sería ideal. Sería ideal para que, más que él se olvida, ¿sí? claro, Estar tranquilo, ¿sí? claro, Sí. Bueno, pero es a los 9, tiene que trabajar esto. sí, Aceptación de los padres, liberación, exacto, ¿sí? Entender que lo que fue perfecto, claro, porque fue es- perfecto para conocerte a vos, para tener sus hijos, claro, para tener pero esta vida. él reniega Claro, de que son eran 5 hermanos, que a sí, los 3 más grandes le dieron todo y a los 2 más chicos nada. claro, las diferencias. Ahí Pero está. vos tenés que explicarle esto. A veces papá y mamá no es que hagan diferencia. A veces papá y No, mamá creen que unos hijos son más vulnerables que otros. Entonces, a esos que son vulnerables les, eh, les acaparan más tiempo. No sé si me explico. sí, pero por ejemplo, él me cuenta que a los Sí, 3 más grandes le sí, dieron la posibilidad de que estudiara, lo mandaron a San Juan, a uno, que ingeniería, qué sé yo, ninguno se recibió. En cambio, él tuvo que trabajar y estudiar. claro. Y se recibió.
Sí, pero es porque esos padres sabían que él podía. No justifico lo que hacen, pero a veces los padres no tienen preferidos, ¿sí? ajá, Se dice desde el transgeneracional que los padres lo que tienen, ¿sí? Es la percepción de que hay hijos que necesitan más que otros. sí, sí, Hay hijos que necesitan más apoyos que otros. sí, Es una sensación de los padres de que esos hijos no lo van a poder hacer solos. Entonces les están atrás. En cambio, esos hijos que por ahí no les están atrás, esos padres detectan que sí pueden hacerlo solo. Y él lo demostró que sí, porque lo claro, hizo. exacto, Esos hijos que no lograron ser quienes sus padres habían querido ser, es muy probable que no lo lograran porque sus padres no estuvieron pendientes al 100%. claro, ¿Sí? No es una invalidación del ser de la persona, sino es la sensación que tienen esos padres de que esos hijos no lo van a lograr claro, solos. En cambio, esos padres sí percibieron que tu marido sí lo iba a lograr. Y pudo, y lo hizo, y lo claro. logró. Ujú, ¿Sí? Por eso digo, no hay preferidos en los padres. Viste que vos le preguntás a un papá y te dice, no, yo no tengo preferidos. Pero ¿cómo claro, no tenés preferidos? Digo, si vos a uno, me pasa a mí, chicas, me pasó a mí. Mi suegra, por ejemplo, a los hijos de su hija les daba de todo. Y a los hijos de su hijo, o sea, a mis hijos, no les daba nada. Y cuando vos le preguntabas, ella te decía, no, pero ustedes pueden. Y vos observabas, y nosotros por ahí teníamos que pelearla para ganarnos el mango. Cuando la claro, hija llegaba a fin de mes, cobraba un sueldo. ¿Me entendés? Y que era un sueldo sí, fijo y superior al de todos nosotros. Pero sin embargo no le alcanzaba. Y a nosotros sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde es la diferencia de esos padres. Sus padres saben que a veces hay hijos que sí pueden y otros que no. claro, Por ejemplo, te doy un ejemplo más. Mi abuelo decía antes de partir, no dejes nunca a tu hermana sola. Pero nunca dijo, no te quedes sola. Y yo al principio me enojaba, porque decía, claro, que a mí me parte un rayo. No, entendí que él sabía que yo sola sí podía, claro, pero mi hermana sola no. Entonces ujú, el miedo que él tenía es que yo dejara sola. Y yo dije, jamás voy a dejar sola ni a mi hermana ni a nadie. ¿Se entiende? Pero claro, sí, yo me decía por dentro, claro, siempre es todo para el otro. ¿Y yo cuándo? ujú, Y esa sensación es de no ser visto, no ser reconocido, no ser mirado por el clan, ¿sí? sí, Es muy importante, por eso siempre decimos, reconozcan a sus hijos, valoren, díganle, vos podés, te trae un 7 espectacular, claro, lo hiciste bien, mañana por ahí lo haces un poquito mejor, pero no enojarse porque un hijo trae un 7, un 6, un 8, es perfecto. Mañana traerá otro puntaje. Porque ese niño dice, mi papá se puso contento con sacó 7, se me lleva a sacar un 9, no sé, se desmaya de la emoción. ¿Me entendés? claro, Y el pibe va contento y motivado a querer sacarse una nota más para contentar a su padre y a su madre. Porque eso es lo que buscan los chicos, el reconocimiento de los padres. de los padres, sí, Cuando eso no está, se siente como que estás a la deriva, que no sos visto, no sos observado, no sos reconocido, no sos tenido en cuenta. eso se Y ve con el mucho en el hijo del medio. sí y no, dependiendo la historia también familiar. ¿Por Mm, qué te digo sí y no? Sí, se ve mucho en el hijo del medio, pero el hijo del medio es el audaz, ¿sí? Recordá que sí, tenés el lógico, el creativo, el sí, del hijo del medio es el creativo. Y el exacto, tercer hijo es el audaz, ¿no? El que tiene la mezcla del lógico y creativo.
Ujú. Sí, se ve mucho en el hijo del medio, pero tampoco tan así, porque yo soy primera hija y sin embargo nunca fui vista por mis padres. Y soy primera hija. Ujú. Lo que pasa es que mi mamá tenía una elección de género. No, no es que no quería tener hijos, sino que quería varones. Claro. Y vinimos mujeres. Mujeres. Y nos quiso. No quiso tanto ni a mí ni a mi hermana. Por eso mi hermana quería yo. Claro. Y fíjate que yo soy la primera. Y esto es un poco todo lo que yo pienso también, ¿no? Evidentemente, mi abuelo también quería varones, porque cuando, no es que a mí me amó con locura mi abuelo, ¿no? Yo no pongo en dudas nada, pero me crió como un varón, prácticamente. ¿Por qué? Porque yo sé cambiar la lamparita, sé hacer una instalación de electricidad, sé levantar una pared. Ujú. Si me quedo con el auto, lo sé arreglar. ¿Verdad? Sé todo lo que es la parte de electrónica, o sea, sé cocinar, o sea, no necesito un hombre. Me crió para no necesitar un hombre al lado. No sé si me explico. Sí. Y te vio las posibilidades que habían en vos. Y vio las posibilidades que había, claro. Sí, 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 sí. Porque yo te arreglo desde un televisor hasta... Yo en momentos críticos he puesto a arreglar electrodomésticos. Qué bárbaro, qué bueno. Pero todo eso me lo enseñó mi abuelo. Claro. Todo eso me lo enseñó mi abuelo. Para cuando el día que yo no esté, te decía él. No Qué dependas bárbaro. de nadie. ¿Sí? Entonces creo que ahí también esto, ¿no? Depende mucho también de las historias familiares, Claro. del clan depende mucho. Pero acá tu pareja, tu marido, me voy a los 9 años. Trabaja a los 9 Sí. años. Yo también. A los 9 años. Ese momento en el que el niño está entrando en una preadolescencia, donde adolecer duele, porque es realmente dolorosa el paso de la infancia a la adolescencia y encima en un mundo que no es tuyo. Que no estuve. Aislado de tu familia, con falta Sí, de sí, sí. amor, porque ahí no hay amor, Exacto. Sí, sí. con falta de la calidez familiar, Exacto. calidez humana, ¿sí? Y de pronto se encuentra de vuelta a los 45, que justamente si vos sos más 45 te da 9, Ujú. ¿sí? Donde nuevamente vuelve a tener un episodio, ¿no? Que Ujú. aparece la diabetes como desencadenante. Sí. ¿Y a sus 54? ¿Qué pasó? Me parece que, o sea, estábamos preparando el cumpleaños de 15 de mi hija. Sí. Eh, no sé qué es lo que puede haber pasado. No, no, no. ¿Él entró en los 15 de tu hija de los brazos de su hija? ¿O Sí. de...? Ajá. No, no. No, no. Con ¿La ella. pasaron bien? ¿Pudo festejarle? Sí. Bien. ¿Tuvo alguna situación económica crítica en esa instancia? No. No. Bien. ¿Puede ser alguna situación laboral? Bueno, ahí se fueron los cambios. Va, los 45 lo cambian y ¿A ahí los 54? sigue, lo trasladan de un centro de salud a otro porque Claro. estaba un médico acá o allá, Ujú. un clínico, y lo trasladan. Y ahí Claro, sí lo mandan a un centro de salud muy conflictivo. claro, claro. Sí, también lo que puede verse ahí, sí, es... nosotros, no sé si te ha pasado, sí, nuestros padres nos decían que cuando cumplíamos 15 nos volvíamos señoritas.
Ah, sí. Y que la tapa se quemaba rápido y que había que tener cuidado, ¿no? Porque ya era una señorita, una damita, ¿no? En un mundo donde hay muchos buitres, ¿no? Claro. ¿Qué sensación tendrá ese padre de esa niña que pasó de ser niña a ser una dama, ¿no? Una joven señorita. Súper celoso. Ay, sí. Claro. Y ahí tiene que ver mucho eso, también. ¿Sí? Pero está todo relacionado con el amor, con el entorno familiar, ¿sí? Está todo muy relacionado con eso. Importantísimo, ¿sí? Importantísimo tener el antecedente, ¿sí? Tener la relación, cómo se va dando la relación de la familia, el entorno, fundamental. Fundamental, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, es lo mismo que estuve hablando hace un ratito, la acetilcolina. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten que el cerebro funcione correctamente cuando están equilibrados, ayudan a pensar, sentir y actuar de manera saludable. Cuando se alteran por conflictos de estrés, trauma o conflictos emocionales pueden aparecer síntomas físicos, emocionales y mentales. La salud mental no puede separarse del cuerpo. El cuerpo no puede separarse de las emociones. Y las emociones no pueden separarse de la historia vivida. Comprender el síntoma no significa culparse, significa abrir una posibilidad de conciencia, regulación y transformación. El cuerpo no se equivoca, adapta, expresa y protege. ¿Sí? Bien, hoy vamos a ver hasta acá. ¿Sí? En la próxima clase vamos a ver neurocepción. ¿Sí? Y ya después vamos a ir profundizando en las constelaciones más de lo que vimos hoy, ¿sí? Pero muy importante para esa fecha, el acetato también es un plástico transparente, ¿sí? En el que pueden copiar esta imagen del cerebro, que ya después voy a pasar, y la pueden tener como imagen, ¿sí? Como plantilla, para colocarlo arriba de las tomografías. Si alguno tiene alguna tomografía o algo, súper aceptable, ¿sí? Si no, yo voy a ver de algún consultante que tengo por ahí dando vueltas, que seguramente debo tener guardadas. Si no, ustedes si tienen, me pasan, ¿sí? Así yo después las pongo acá y les muestro los focos y vamos identificando los focos de Hammer, el tipo de constelación cerebral que hay y cuáles serían las posibles secuelas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Síntomas, ahí está, no me salía. Los posibles síntomas que trae este foco de Hammer, ¿sí? Esto lo vemos en la clase que viene, chicos. Así que hoy llegamos hasta acá, los libero. Gracias infinitas. Gracias, gracias, gracias. Y si hay alguna pregunta o algo, escucho. Si no, los libero. Bueno, parece que no hay preguntas. Seguramente necesiten volver a ver o leer. Si surgen alguna pregunta, las pueden hacer después en el grupo. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Así que bueno, chicos, gracias. Gracias infinitas y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches. Gracias. Cariño a todos, ¿eh? Gracias. Igualmente. Un Chau, chau. beso. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias, Carlos. Chao, Boris. Chao, Olga. Chao, chao.